La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Muy buenas tardes, estamos en el programa La Mesa. Mi nombre es Cristo de Alba, muy contento de estar otra vez con ustedes cada martes, presentando los 125 razones para conocer el estado de Jalisco, las 12 regiones y estos 125 municipios del estado. Recuerden que tenemos un de verdad vasto y muy diverso estado de Jalisco, con mucho que conocer, muchos productos culturales que la verdad no nos lo acabamos. Y pues, ¿cuándo tenemos que empezar? Pues antier tenemos que empezar. Hoy estamos muy contentos de recibir pues, a los chapulineros, y no por políticos, ya que se vienen estos tiempos de campaña, sino porque así es su mote. Su mote, los chapulineros de Teocaltiche. Y estoy muy contento de recibir, primero que nada, a las personas de Teocaltiche, a Getzabe Jauregui Saldívar, directora de Cultura de este municipio. Bienvenida, Getzabe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristo? Muy bien, gracias. Mucho que conocer allá en Teocaltiche. Mucho, allá los esperamos, por eso estamos aquí, para que vayan a visitarnos. Ya estuviste en alguna ocasión aquí en la mesa presentando los zarapes y pues ahora vamos a hablar sobre un personaje ilustre de tu municipio. Así es, don Victoriano Salado Álvarez, por su 150 aniversario de su natalicio. Vienen los festejos, los tenemos en puerta a fines de mes y pues venimos a invitarlos para que nos visiten. Claro. Siempre es bueno ir a Teocaltiche, ¿no? Todas claro, las fechas. Claro. Ahorita también. Sí. La regidora Anastasia López, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí en su programa y pues sí, para ahora sí que darle difusión a nuestro municipio, que por cierto, por ahí nos tiene una visita pendiente. Yo le hice la invitación, estábamos en Arandas y me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Que me dijeron que esa era la estrategia del son de la negra. Y tú siempre di que sí, pero nunca digas cuándo. No, pues como quiera, ahí lo seguimos esperando y será bienvenido. Muchísimas gracias, pero ahorita nos van a dar más razones por la cual ir. Profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, su área de investigación, la narrativa del siglo XIX, la doctora Guadalupe Sánchez Robles. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Mucho que saber sobre este personaje. Sí, desde luego, un personaje, ¿no?, que cumple sus 150 años y está más vivo que nunca. Exactamente. Sí, desde luego. Pues muchas veces tenemos estos personajes tan importantes que han contribuido mucho pues, a varias áreas de la cultura, la narrativa, el periodismo. Pero poco sabemos, tenemos una calle aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero siempre se nos hace ya muy común estar pasando por ahí. No, pues Victoriano Salado Álvarez, pero pues ¿quién es? Digamos, ahorita nos van a platicar toda su vida y obra. Y por supuesto, ¡qué bárbaro! El muñeco. ¡Qué bárbaro! El maestro Samuel Gómez Luna, director de publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, Cristo, por permitirme estar en este espacio. Venimos a apoyarte, ¿verdad? Muchísimas el rating gracias. anda bajón, aquí estamos, no te preocupes por esto. No, la verdad es que muy agradecido porque me permitas... un cachirul. Sí, la verdad es que muy agradecido por repartir en este espacio. Y bueno, muchas razones creo que incitan para que platiquemos de Teocaltiche, no solamente por su gente, la calidez que tienen, sino sobre todo por este personaje tan importante, no solamente en nuestra historia, en la narrativa, sino inclusive en la historia. Y para precisarte algo, Victoriano Salado Álvarez, lamentablemente, como otros muchos personajes, al menos en la zona metropolitana, es una calle y mal escrita. Mal escrita. Salado con Z. Caray. Entonces creo que es algo que también tenemos que precisar. Sí, y pues de una vez cambiar. Qué bueno que haces el apunte, pues a ver si cambian ahí la nomenclatura de toda esta calle. Ojalá quisiéramos eso, mi querido Cristo. Ahorita entramos en el tema, pero primero, Getzabe, ayúdanos a saber cómo podemos llegar a Teocaltiche, cuánto hacemos, por dónde nos tenemos que ir. Se hacen aproximadamente 2 horas a buen paso, 2 horas y media si vas a mal paso. Tomas la autopista por Tepatitlán, tomas Jalostotitlán y de Jalostotitlán estás a 20 minutos de Teocaltiche. Ahí por la autopista. Sí. Y por la libre, digamos, como qué tanto se hace, qué tanto más. Pues no es mucho la diferencia, realmente. Estamos hablando de entre 2 horas y media, lo mucho, estás en la calidez de nuestro municipio. ¿Costo de la caseta como cuánto? ¿De ida y vuelta unos 300 pesos? En total, sí, más o menos. No, Sí. Yo creo que nada más de ida, que ahorita están re caras. Por eso igual también hay que saber por la libre. Y la libre también está muy interesante porque hay paraderos, taquitos, Sí. lugarcitos que venden ahí una buena micheladita o no sé qué bebida está por allá. O un tequilita, no sé cómo lo preparen. Las micheladas, los tequilas,
Pulque también ¿Por qué encuentras. también hacen por allá rico? Bueno, son muy pocas las cosas que hacen. Por ejemplo, mi abuelita todavía se encarga de que no falte el pulque ahí en la casa. No. Oye, ¿y qué significa Teocaltiche? Lugar cerca del templo. Lugar cerca del templo. Digamos, me imagino que era un lugar de adoración en esos tiempos prehispánicos. Pues se cree que era un centro de adoración muy importante en la región. De hecho, se cree que Teocaltiche da lugar a que de ahí nazca Lagos de Moreno. Se cree también que de ahí sale Aguascalientes, porque era un centro no solamente religioso, sino también económico, muy, muy importante en la región. De hecho, cuando llegan los padres mercedarios, fundan el Templo de la Merced, y era el único monasterio en su tipo en la región. Okay. Volviendo un poquito antes, habitado por tecuexes. Y principalmente por cascanes. Cascanes. ¿Quién estuvo primero? Cascanes. Los cascanes. Y leí un poquito que eran, pues, digamos, belicosos. Había muchas batallas por allá. Sí, pues de hecho se conoce como, allá en aquellos años decían que la guerra del Mixtón, hubo enfrentamientos entre las tribus de ahí del municipio, con lo que ahora viene siendo Nochistlán, con tribus también de Allá, ahí. porque abarcaba territorio hasta Zacatecas y Sí, Durango, ¿no? Sí. O sea que sí tuvieron mucho poderío. Sí, de hecho, ahí en Teocaltiche, en la actualidad, y data de toda la vida, está el Cerro de los Antiguos, así lo conocemos nosotros. Es parte de su escudo. Ajá. Ahí en ese cerro se cree que hubo un centro ceremonial, una pirámide, porque hay vestigios de que efectivamente ahí se inició, se fundó el primer Teocaltiche, vamos a decir. Ha sido saqueado, lamentablemente, pero sí se han sacado infinidad de objetos de obsidiana, platos. ornamentos, o sea, un sinfín de cosas. De hecho, el cerro está todo perforado de que la gente van a encontrar ahí oro. van a buscar a ver qué hayan, y pues es lamentable. Pues tenemos ese problema en las zonas arqueológicas de nuestro estado, y bueno, yo creo de todo el país, que siempre se cree que hay tesoros y van los saqueadores a ver qué encuentran. Sí hay tesoros, pero no los que la gente piensa. Los que piensan de oro. Pues ¿qué ha pasado también allá en Agualul con las piedras bola? Pues las truenan pensando que el núcleo es de oro sólido. Error. Balas volcánicas. Balas volcánicas. El tesoro es la antigüedad. Exactamente. Fundado de los 1187. Bueno, las primeras civilizaciones, 1187, wow. Así es, sí. O sea que mucha historia en Teocaltiche. Mucha De ahí historia. entonces es el corazón, digamos, desde la antigüedad casi de los Altos. Sí, así es. Y bueno, también era lugar de paso para ir al trueque o también al comercio, sobre todo el comercio de la plata con Zacatecas, porque pues lo tenemos de vecino, Sí. de colindante ahí con el municipio. Pero sí, muy importante desde 1187. Oigan, ¿y por qué ese mote de los chapulineros? Se ríe. Hay un tipo de leyenda, una historia que dice que hace mucho tiempo Teocaltiche sufría de plaga de chapulines y que sacaron a la Virgen de los Dolores, que es la patrona del municipio, para pedirle que acabara con la plaga de chapulines y con terremotos que había muy constantemente ahí en el municipio. Y que en su recorrido, pues, un chapulín se le pegó y por más que lo espantaban, pues no se iba, y pues optaron por dejárselo ahí. Y si ahora tú visitas nuestra parroquia y visitas a la patrona, su su chapulín de oro. Sí, órale, entonces mira, eso sí yo ni idea. Sí. Entonces no por el chapulineo así de política y esas cosas, No, de nada grilleros que ver. y eso, No, nada de eso. que ver. Dije, al rato vamos a ver a Jezabel ya de presidente, No, ya de diputada, nada de eso. y después de presidenta otra vez. No, ¿cómo crees? No. Tiene que ir mejorando. Después Sí, se va a la claro. Cámara de Diputados. Tiene que hacer Exactamente. carrera política. Ahí vas muy bien en el caso de la cultura, haciendo un gran trabajo, de verdad. Gracias. Oye, platícame un poquito también sobre la vida de Teocaltiche. ¿Cómo es vivir ahí en Teocaltiche? Una chulada. Ay, buena definición. Una chulada. Debe ser. Es todavía
una provincia. O sea, aunque los números te dicen que ya es una ciudad, pues todavía se vive el ambiente provinciano, todavía se vive el pan hecho artesanalmente. De hecho, tienen fama de buen pan, O sea, y un sinfín de cosas en la mañana. Tranquilo, caminar. Sí, no, como te Sí, digo. como aquí de es bonito, una ¿no? ciudad. Llegar a pie, como aquí. Caminamos Llegar a bonito, pie. pie, andamos en bici así a gusto, sin preocupaciones, los coches. Aire ni nada. fresco. Aire fresco. Todo el mundo nos conocemos. Qué maravilla. Tú te levantas y buenos días. Todos nos vecino, saludamos. ¿cómo estás? Barres tu No, todos banquetita. nos dejamos pasar. Por supuesto. Claro que sí. La gente todavía se da cita los domingos en su plaza principal. A la serenata, a los antojitos mexicanos, total, a que la familia, sacar a la familia un ratito de esparcimiento ahí. Esas son dinámicas sociales que de verdad extrañamos mucho aquí en la ciudad y por eso nos gusta tanto estar saliendo al interior del estado y conocer todos estos municipios. Pues nos vamos al primer corte de este programa, no sin antes recordar los teléfonos 30 30 53 11, 30 30 53 12, nuestras redes sociales Facebook, La Mesa TV, Instagram y Twitter, igualmente @La Mesa TV. Esperamos sus comentarios si ya conocen a Teocaltiche, si saben algún dato muy relevante sobre Victoriano Salado Álvarez, porque aquí tenemos una profesora investigadora, o sea que ¿qué no va a saber ella? A ver, ¿qué nos pueden contar? Espérense al examen. Espérense al examen, ¿eh? Vamos a subir un quiz. En un momentito regresamos aquí en La Mesa. La Mesa. La Mesa. Estamos de vuelta en el programa La Mesa con el municipio de Teocaltiche. De verdad, hablando sobre un hijo ilustre de este municipio, obviamente del estado de Jalisco, Victoriano Salado Álvarez, narrador, ensayista, historiador, crítico literario y político. Alguna de sus obras es De Santa Ana a la Reforma, Ensayo de la Historia y Filosofía, La vida azarosa y romántica de don Carlos María Bustamante y otros más. Pero por favor, doctora Guadalupe, háblanos un poquito más sobre este personaje que pues, yo creo que todos tenemos que conocer más sobre estos personajes, esta contribución que hizo a las artes, a la cultura del estado de Jalisco y de todo México, que todos los deberíamos de tener en la mente y más pues es que es de nuestro estado. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme Muchísimas al gracias por programa venir. y muchas gracias, Hetza. Estamos celebrando el próximo día 30 los 150 años del natalicio de don Victoriano Salado Álvarez. Nació en 1867 y murió en 1931. Como ven ustedes, es un hombre que vive entre los dos siglos. Sí. Y eso de no pertenecer a ninguno es difícil. Yo creo que es muy complicado. Es muy complicado, porque él ha sido tipificado como, es un escritor de la época porfiriana, sí, los científicos de don Porfirio Díaz, ¿no? Sí, aquellos hombres tan elegantes, tan refinados, tan ricos, desde luego por antonomasia. Eran ricos ya solo ricos. por vivir en la época, solo por ser cultos, solo por ser estudiosos. ¿Qué Y tiempo? muy poco sabemos de las luchas de estas personas, ¿no? De las pobrezas que pasaron, Sí. Y del esfuerzo. del esfuerzo y sobre todo, en su caso, del exilio, ¿no? Es algo de lo que no se habla. Estuvo exiliado en España, en Estados Unidos también. en Estados Unidos también, y sus escritos, tanto en la literatura como en la política y en la historia, nos dan una imagen de un México total, ¿sí? Desde la provincia, desde el pueblo de Teocaltiche, donde nació, pasó sus primeros años, donde se dieron cuenta de su inteligencia y empezó a brillar, digamos. Su paso por Guadalajara en la preparatoria, su salida a la Ciudad de México, es decir, una movilidad permanente, tanto físicamente como intelectual, Para arriba, como y dicen, tanto para arriba. del país hacia afuera y además en el tiempo, ¿no? En los siglos, en el 19 y en el 20. Y ahora lo tenemos leyéndolo en el 21, nos damos cuenta de la cercanía tan grande que hay con él. Nos damos cuenta de... Perdón, no se escucha muy No bien. se escucha bien. Digo que nos damos cuenta de la cercanía tan grande que hay en el siglo XXI con sus textos, que podrían, muchos de ellos, sobre críticas de costumbres, sobre ironía, podrían haber sido escritos el día de ayer, ¿no? Muchos cuentos,
documentos filológicos también. Su discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua Española es sobre mexicanismos en Estados Unidos. Ahora que está tan de moda el tema del mexicano en los Estados Unidos, gracias al presidente Trump, todas estas situaciones, pues él vivió todo esto y se puede acudir a ello. Pero yo quisiera leerles esto que dice su hija, Ana Salado, que fue además una, digamos, colaboradora muy estrecha. Ella escribía para él, ella era su amanuense, así como él lo había sido de otros, su hija escribía y él dictaba. Y esta historia de la hija me parece fascinante, no solo porque lo haya hecho, que escribió muchísimo, sino porque ella se comprometió a que su obra sería publicada, su obra completa sería publicada, y eso lo estamos viendo ya por fin. Pero bueno, lo que yo quería decir de ella era Adelante, esto, doctora. que en su biografía, en la biografía de su padre, dice: perteneció a una generación infortunada. Él y sus contemporáneos habían nacido como a descompás, demasiado jóvenes para disfrutar de lleno del régimen que les tocó vivir y demasiado viejos para las nuevas ideologías que jamás encajaron con aquellos hombres que idealizaron la austeridad, la honradez, el orden y el patriotismo de un sistema de gobierno que apenas probaron. Es decir, que no estaban en la Revolución Mexicana ni en el movimiento, pero tampoco eran demasiado jóvenes también en el porfiriato, ¿no? Y entonces tuvieron que estar en esta movilidad Así como permanente. una transición, ¿no? En transición. De tiempos. Son intelectuales de transición. E igual, de transición entre lenguas, ¿no? Eran cultísimos, Claro. entre el latín, el francés, el inglés, el español. Entre los géneros literarios, escribían historia, literatura, participaban en artículos de periódicos, en discursos, tenían una capacidad de oratoria increíble, etc. Entonces, ver ahora que a través de esta línea femenina, la hija, después la nieta y ahora la bisnieta, que es Jacinta Ruiz Rabasa, se dedican a reunir su obra completa y a por fin publicarla, pues es un deleite, Claro. realmente, ¿no? Y bueno, yo quería hacer mención a esto porque el archivo de don Victoriano fue donado a la Biblioteca Nacional de México, que está resguardada por la UNAM, hace unos años, y hay todo un equipo de estudiosos, de investigadores, que están haciendo la edición de estas obras completas. Se han publicado por lo pronto 2 tomos, uno de cuentos y otro de diálogos, narraciones breves y diálogos y escenas. Y la intención es publicar la obra entera, que son, yo no Qué sé. maravilla. Va a ser una joya, Claro. tesoro. Fenomenal, ¿no? Hay un equipo interesantísimo, erudito, que explica, no sé, ustedes lo han leído, ¿no? Algunos de esos cuentos. Explica absolutamente todo, el vocabulario de la época, el origen de la palabra. Por si alguien dice es que no entiendo, es que eso es muy viejo, pues allí explica todo, no hay ningún pretexto para no entender. De parte de su obra, ¿qué similitudes encuentra con el México actual? ¿O qué diferencias, digamos, cómo lo proyecta? En primer lugar, él escribe y allí pues me gustaría referirme a la cuestión política. Cuando él escribe la novela histórica, Los episodios nacionales, y que luego su hija les llama Episodios Nacionales Mexicanos, porque es una obra inspirada en los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, el español del realismo, que hace la historia del liberalismo español para el pueblo, para que a través de la novela el pueblo lea y aprenda la historia. Decían a lo actual es como el cómic, tal vez, como de un una gran forma, proyecto, una forma sí. muy coloquial Sí. de que... Era la época del México a través de los siglos. Entonces dijeron, bueno, una obra gigantesca de este tamaño, vamos haciéndola. Y se le encargan a don Victoriano. Y entonces se dedica a eso. 7 tomos de novela histórica
La primera parte de Santana a la Reforma, que has mencionado. La segunda parte, el imperio, es el imperio de Maximiliano. Y en la segunda parte es cuando pone como subtítulo Episodios Nacionales Mexicanos. Después su hija Ana, cuando reedita las dos partes juntas, ella les pone Episodios Nacionales Mexicanos a las dos. Pero él las hizo como dos novelas que aparecieron a principios de siglo, en 1902 la primera parte y en 1903 a 1906 la segunda. Entonces, ¿qué hace ahí? Pues allí sigue con esta cuestión de ir de un lugar al otro. Nos presenta a un personaje, Juan Pérez de la Llana, que es pues, Juan Pérez en México, es cualquier Juan, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es? Pues un símbolo nacional, ¿no? Pero al mismo tiempo es un reflejo, toma muchos datos de su vida en Teocaltiche, toda su infancia, la infancia del personaje está así plagada de recuerdos suyos, de ¿no? detallitos. Que se puede ver la vida que seguramente sigue en muchos aspectos siendo igual. Y por otra parte, la historia la presenta, es decir, el personaje participa de la historia. La historia no se toca, la historia, digamos, oficial, aparece intacta. No hay ningún dato que sea falso. Sin embargo, él nos lleva más de la mano de su personaje que de la mano del relato histórico, lo cual hace una novela fascinante, ¿no? Es Mucho lectura más obligada. amena, por Mucho cierto. más amena. Muchísimo más amena. Lectura obligada. Lectura obligada cuando se le presenta de esta manera, cuando se le presenta como historia, no, desde luego que no. Y qué padre, digamos, Pero, porque sí. si sales bueno, si conoces ya el municipio de Teocaltiche y vas y empiezas a disfrutar la obra, pues ahora sí yo creo que te transportas totalmente a Completamente. los relatos y a la Sí. vida digamos, a la crónica y vida que se vive en estos municipios. Sí, ahí podríamos decir que este Juan pues es una especie de pícaro, ¿no? Que va subiendo y lo podríamos relacionar con el Periquillo Sarmiento, ¿no? El personaje pícaro mexicano. Claro. Y va ascendiendo en la escala social y regresa al final a su pueblo donde le hacen un monumento que no lo vi. Mañoso, No pero lo no vi. tramposo. Creo que podría En la novela, Está dicen bueno, que mañoso, le mañoso, hicieron pero no tramposo. que le hicieron un monumento. Una chulada. Bueno, pero eso. Y bueno, en cuanto a la actualidad de la que me preguntabas, Ahí, doctor, nos vamos a quedar para que nos deje con suspenso. nos quedamos con el Vamos suspenso, que es muy, muy actual, ¿eh? Sobre todo en vamos el a- ámbito internacional. Sí, ya verá. justamente queremos saber Sí. esos detallitos de la obra. Muy bien. Pero vamos al segundo corte, 30-30-53-11, 30-30-53-12. Llámenos, coméntenos, tenemos especialistas sobre el tema, hagan unas buenas preguntas porque, digamos, estos personajes no vienen todos los días, de verdad, qué bárbaro. 30-30-53-11, 30-30-53-12 y nuestras redes sociales, La Mesa TV. Tenemos regalos, pero regresando se los comento. En un momentito regresamos. La mesa. La mesa. Ya estamos de regreso en el programa La Mesa con el tema Victoriano Salado Álvarez. Quiero comentarles para sus llamadas, recuerden los teléfonos 30-30-53-11 y 30-30-53-12. Déjenos un comentario, una pregunta, hay que aprovechar a estos estudiosos sabedores de este tema. Tenemos 3 regalazos. Uno, a ver, Jetsabe, dinos un valero de dónde, valero de madera. Eso es bueno, es una artesanía muy reconocida de tu municipio. Es de mezquite, la máquina de tortear y el valor es de mezquite y la funda del encendedor es de roble, hechas por manos artesanas de nuestro municipio que les quedan muy bien. Y entonces ahí sí está, pues es real, sí se pueden hacer tortillitas, ¿no? Sí, sí, chiquitas, pero sí, Los taquitos así. como para la dieta. Sí. Nomás me comí 10. Sí, estamos Pero si le así. llamas taquitos, no engordan. Al igual que el pozolito. Entonces no Solito. engordan. O como cuando dicen, no, es que nomás me tomé una cheve, pero eso es de los que Me te da tomas más uno, tú. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos talleres tienen de estas artesanías allá en Teocaltiche? Arriba de los 200 talleres. Oye, y cuando uno va a Teocaltiche, ¿se pueden visitar estos talleres? Sí,
claro que sí. Casi todos están ubicados como domicilio particular. Sí tendrías que moverte grandes distancias de un taller a otro, pero sí, los puedes visitar y puedes disfrutar del trabajo de los artesanos, de los diferentes tipos de tornos que tienen cada uno. Me imagino que verlos en acción ha de estar padrísimo. De hecho, hay artesanos que hacen sus propias herramientas porque las que ya hay destinadas para hacer este tipo de trabajo no les gustan o no se acoplan a sus necesidades. Ojalá que luego nos padre. invites para traerte más artesanías y hablar Órale, de la claro. artesanía. Pues este es su casa, este espacio es de ustedes. Gracias. Bueno, doctor, nos dejó con muchas ansias. A ver, con la emoción. Sí, bueno, hablábamos sobre lo internacional y la importancia que podrían tener los episodios nacionales mexicanos hoy en día y en qué nos podemos identificar, porque principalmente es una obra en la que se busca la identidad nacional, se lucha por decir cómo somos y quiénes somos. Y yo creo que ese tema es súper actual porque también estamos igual. Seguimos ¿Quiénes somos? igual. ¿Cómo somos? México Sí. es diverso. Muy Y diverso. se nota, igual que ahora todavía, ¿no? La lucha entre liberales y conservadores y entre las fuerzas extranjeras que aparecen en el país, etcétera. El trato creo que no dista en nada de lo que experimentamos hoy en día. Les quiero leer estos versos que aparecen en de Santana la Reforma, refiriéndose a los Estados Unidos, luego otros a España y algo más desde Francia. Dice: pretende el demagogo pueblo inocente que del yanqui tú seas víctima inerme. No lo consientas, prefiere antes la muerte que las cadenas. Juárez, capitancillo de inicua farsa, hizo audaz con el yanqui pacto de alianza. Cuánto me alegro, indio que mira al norte se vuelve negro. En Wow. épocas de la discriminación y del racismo, Wow. esto creo que se Más puede actual que vivir nunca, ¿eh? de la Sí. misma forma, ¿no? Siempre yo creo México ha sido un Sí. país que siempre ha estado muy intervenido por otros Exacto. países como y la recordemos actualidad. que, bueno, él está historiando desde la época de la admiración a Francia, de la admiración a Europa Sí. y del rechazo a los Estados Unidos, porque ya se habían dado cuenta, pues, en lo que habían Sí, consistido los visionarios. pactos de Juárez, ¿verdad? Y para la Madre España, que sigue siendo muy querida en los episodios nacionales, más desde una visión criolla, que mestiza, por cierto, pero hay reclamos, y le dice, cada tiro es un gazapo, cada paso un tropezón, nos pone ya como un trapo la España por diversión. Jamás faltarán pretextos a los hijos de la Iberia para enviarnos 1000 denuestos en prosa burlesca o seria. Están a la orden del día la sinrazón mexicana y la morisca porfía con lujo de charla vana, donde los hombres caminan por un milagro en 2 pies y donde todos se inclinan hasta ponerse al revés, donde perdiéndolo todo, hasta la honra y el juicio, en un océano de lodo se vive por maleficio. Madre España, ¿a qué ese anhelo de insultarnos imprudente? ¿No ves que escupiendo al cielo te escupes, madre, en la frente? Y etcétera, sigue así. Y ahí salió uno muy dice, famoso. Bueno, Fíjate, qué visionario. qué ¿eh? visionario. Come sus Luego, en la vaguillos. relación con España, con Francia, pues cuenta una anécdota de una señora que en una reunión en París le pregunta al embajador por qué no usa su ropa, ¿no? Típica. Es el caso del general Almonte, dice que habiendo ocurrido una recepción en París, la dueña de la casa le preguntó con toda galantería por qué no había llevado su traje nacional. Como el general contestara que el que vestía era el que se usaba en México en las fiestas de la índole de aquella, la señora le dijo con toda seriedad: si me refiero al gran chimali de plumas y al taparrabo que son característicos en su tierra. Cuando oye usted por aquí hablar de México, de las gentes de México, de los negocios de México, llega a creer que se trata de algún país que ha visto mencionado en libros de viajes, pero no de su propia tierra. Esto sigue igual. Sí. Lo que Pues creen esa es la de actualidad, nosotros claro. en el extranjero sigue siendo igual. Sí. Pues ahorita ya nomás cambió el sombrerote, el nopalito. Exactamente. Sí, entonces, bueno, decía yo que hay mucho de actualidad y que además es muy divertido porque hay mucha ironía. Hay Definitivamente. mucha ironía en toda la obra de Don Victoriano. ¿Tú cómo lo visualizas, Samuel? Primero, como un hombre memorioso.
y en segundo como un hombre sumamente brillante, sumamente cínico en momentos y que sobre todo sabía utilizar perfectamente Pero ese la cinismo, pluma. inteligencia. Sí, claro. definitivamente, la pluma. Don Victoriano Estrelado Álvarez, como otros muchos personajes, vivieron una extraña expulsión. Y lo digo expulsión de una forma metafórica. Porque durante un tiempo el nombre de Victoriano Estrelado Álvarez parece que quiere ser desterrado, borrado del mapa. Por ejemplo, encontrar alguno de sus libros como de autos es prácticamente imposible. Parece que sufrió ese escarnio, en primer lugar porque era un hombre que decía lo que pensaba. Y pertenecía, Eso no gusta. no, y pertenecía a una generación que todavía podemos hasta cierto punto encasillarla, prácticamente como de hombres del Renacimiento. No dejaron ninguna de las ciencias, ninguna de las áreas sin haberla estudiado. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, o la Academia Española de la Lengua en este momento. Fue miembro de la Academia de Historia. También, eso es importantísimo, fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue uno de los periodistas más ágiles y creo que punzantes a la vez. Algo que yo quisiera hacer o resaltar son dos aspectos claves en sus obras. Creo que leer verdaderamente los episodios nacionales mexicanos para hacer la diferencia con Galdós es una forma bastante cómoda de leer la historia. Digo, actualmente parecería que está en boga leer novela histórica. Y donde tomamos la novela histórica, digo, y hay unos grandes ejemplos, evidentemente, pienso en el maestro Fernando del Paso, pues bueno, creo que es el monumento, ¿verdad? Pero es una forma de acercarnos a esa historia. Viene, por ejemplo, un pasaje que yo disfruto mucho, donde en plenos combates por este nacionalismo todavía naciente entre liberales y conservadores, asistía una mujer bellísima, vamos, la patria, que utilizaba, no sé, la falda verde, la blusa roja y por moños o listones blancos, veamos, el símbolo patrio por naturaleza. Y uno de los hombres que estaban enamorados de ella, que por cierto era uno de los mochos. Y don Victoriano nos dice que una de las formas en las que se llamaban los mochos era porque utilizaban el sombrero ligeramente, digamos, ligeramente cortado. Entonces estaba mocho. El caso es que el mocho en cuestión se acerca, se le arrodilla y le entrega unos puros, pues declarándole su amor a esa belleza. Ella los toma en plena plaza pública y al momento que los toma le dice, puros, puros a mi pecho, puros mochos a mis pies. Haciendo, o sea, la ironía, el sarcasmo es algo fabuloso con él. Ahora, es un personaje interesantísimo por donde se le analice. Y hay muchas historias, que aquí decía mi querido maestro Gutiérrez Vega, mi querido Huguito, que hay historias con minúscula e historias con mayúscula. Y en este caso es una historia con minúscula que él platicaba constantemente. Dice que en un momento dado en Teocaltiche, mientras estaba echando novio, reja de por medio, escuchó tiros en la plaza, vamos, un mitote cualquiera. Pudo más el mitote que el amor. Deja a la muchacha y fue a ver qué ocurría. Ya te ha pasado eso, ¿eh? No crean, no crean, no crean. Pudiendo ser sabio, preferí ser mitotero. Y al momento de que llega, se percata de que era una manifestación en contra del gobierno. Imagínense nada más lo que era en aquellos En tiempos. ese entonces, Han de haber sido también. 3 personas gritándole. Y evidentemente, al primer atarantado que agarran, pues es a Victoriano que ni la llevaba ni la traía. Y al momento que está preso, ¿qué derechos humanos, qué garantías podían brindar? No existían. Entonces tenía que mandar el recado a su padre para que lo liberaran. Pero pues había un muchacho que se ganaba la vida llevando recados, que era célebre por tener mala memoria. Entonces, Sí, él que llevaba todo se le los olvidaba al recados. amigo. Y le dijo, oye, pues necesito que por favor vayas. Vamos a poner, se llamaba Peñita, por decir un nombre. Peñita, va. Peñita, Carlos. Peñita. Carlos. Sí. Hay que bautizarlo, Carlitos Peña. Carlitos Peña. Y al momento de que le hablan a Carlitos Peña, le dice, ¿sabes dónde vive mi papá? ¿Cómo no? Tienes que decirle tal cual. No, el amigo le repetía en el mensaje y de plano no lo guardaba. Que su hijo está re bien. Que le manda saludos. Mira, no seas atarantado, apréndete este verso. Vas a llegar con mi papá y le vas a decir, padre, por tarugo y por metiche estoy preso en Teocaltiche. Entonces, ese sarcasmo, o sea, esa ironía, claro que la palabra tarugo utilizaba una que era más elegante, ¿verdad? Una más elegante, ¿verdad? Pero es una forma bastante interesante en la cual podemos acercarnos al personaje, acercarnos a la historia. Creo que no se ha estudiado del todo realmente su participación como diplomático, porque le tocó un momento muy difícil en la historia. Él finalmente era la cara de un país que estaba luchando por una identidad todavía en ese Relaciones momento. exteriores con Porfirio Díaz, ¿no? Subsecretario. Ahora, Sí. y si me lo permiten, ahora sí va el comercial, evidentemente por la importancia que tiene don Victoriano Estrelado Álvarez,
es que el 26 de septiembre, o sea, este 26, a las 7 de la tarde en el recinto del Congreso del Estado, tendremos la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. La cátedra está constituida por los miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco que han sido galardonados con el Premio Jalisco, la más alta distinción. Sí. Y se le va a rendir precisamente la cátedra en honor a don Victoriano, no solamente porque fue socio de con nosotros, sino que uno de los grandes jaliscienses. Y qué mejor que nos acompañe el maestrísimo don Adolfo Castañón, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pues para hablar de este personaje que nada más se cambiaba evidentemente el San Benito para entrar a una academia y salir a la otra. ¿Cómo era ¿Puede la época? repetir la fecha y la hora, por favor? Con todo gusto, es el próximo 26 de septiembre a las 19 horas en el exrecinto del Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno. Entrada gratuita. Gratuito totalmente. Claro. ¿Y ahí te vamos a poder tomar una foto contigo? Hasta 2 si quieres. Dos también. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y ahorita que anda en oferta. Eso sí, querido Cris. Hablando de ese mexicanismo, digamos, a mí, por eso me interesa mucho este tema y, digamos, y esta reflexión, y también que se conserve mucho la identidad de los municipios en este estado. Nos vamos a ir para que piensen esta reflexión y regresemos con ella. La identidad de estos pueblos, porque son los que nos dan la realidad de lo que somos como mexicanos. Si nos transformamos todo el estado, todos los estados, a ciudades, mezcla, como puede ser un área metropolitana, ¿qué podría pasar? Digamos, me gustaría que nos hicieran un comentario sobre esto, sobre la conservación de la identidad, y ahí es donde creo que vamos a encontrar el verdadero mexicano. 30 30 53 11, 30 30 53 12. Nos vamos a un comercial y esperamos sus llamadas para que se lleven el valero de madera, un tortillero de madera. Sí, tortillero, sí. Y, sí, el chiquito, el de las tortillitas. Y un portaencendedor de madera. Todo esto desde Teocaltiche, Jalisco. En un momentito regresamos a la mesa. La mesa. La mesa. Estamos de vuelta al programa La Mesa con Teocaltiche y de verdad, vida y obra de Victoriano Salado Álvarez. Nos fuimos con una reflexión que quisiera que nos hicieran este cierre, esta contribución de qué es la mexicanidad y por qué es tan importante que conservemos la identidad de todos nuestros pueblos de Jalisco. Doctora, por favor, primero las damas. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante, simplemente siguiendo las huellas de sus anécdotas y de sus obras. En la mayoría de los cuentos, la historia surge de algún pueblo, surge del ambiente rural y luego se transforma. En los episodios nacionales mexicanos, el protagonista, que tiene mucho que ver con su autobiografía, regresa al pueblo. Regresa, sí. Después de haber subido toda la escala social, después de haber escalado todas las académica. las academias, los puestos políticos, de ser diputado, de ser, en su caso, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y encargado del despacho durante un mes con León de la Barra, mientras tuvo su mes de presidencia, él se quedó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de haber sido diplomático en Brasil, en Guatemala, en los Estados Unidos, en la embajada, y de haber estado en Washington como representante del gobierno de México, etcétera, ¿no? De haber tenido aquellos puestos tan importantes, siempre sus personajes regresan. Creo que desde la literatura se puede ver eso, como en su mismo regreso a la Ciudad de México es una vuelta también a sus orígenes, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay mucha enseñanza en esa parte, sí, sobre la mexicanidad, ¿no? Y también en toda la ironía que maneja frente a lo demás, ¿no? A todos esos conflictos tan inútiles entre liberales y conservadores, entre revolucionarios y porfirianos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, creo que él busca algo mucho más esencial. Y a buscarlo, a encontrarlo, debemos dedicarnos a leerlo, ¿no? Sería un gran homenaje, sí, claro, hacer la lectura. Yo creo que debe ser de sus cuentos, obligada, de sus una lectura obligada. de sus historias y de tantos documentos que andan por allí perdidos y que ahora la UNAM se ha dado a la tarea bajo la dirección de Alberto Vital y Alejandro Schutera, que son los encargados de esta
colosal obra, que es no sé cuántos tomos estarán calculando, pero yo creo que serán como unos 20. La obra de don Victoriano si no es de es pura amplísima. colección, hay que Decía tenerlo. su hija que pensaba ella que nunca dejó de escribir, que nunca lo dejó Dormía, de ver sí. escribiendo, ¿no? de Entonces, la tabla ¿Cómo le Ouija das tú todavía para sigue. publicar Tú le haces leyendo, para tú duermes publicar una leyendo. obra así, pues, Como no monumental. y una familia tan cuidadosa que ha conservado todo su archivo y lo ha donado, pues sí, es una joya tener toda esta información, no Sí. solamente sobre él, Si no búsquenlo solamente con el sobre sus director de obras, publicación. sino sobre todos, sobre nosotros mismos, sobre el país, ¿no? Sobre Hay la que- situación política de la época parte del- que ha sido tan satanizada y tan oculta, ¿no? Todos esos años de entreguerras de los que se sabe poco, Sí. lo que sucedió inmediatamente después de la Tal vez no convenga mucho, revolución, pero sí. etcétera. Es muy interesante, ¿no? Yo Teorías de siempre- conspiración. Siempre Sí. lamentaré que no haya escrito más cuentos, porque creo que en el cuento vemos a un victoriano pues que alcanza momentos muy altos, Sí. doctora, muy, muy Sí, altos. sí, sí. Fíjate, eso de la mexicanidad, creo que hasta la fecha nos seguimos preguntando. Sí. Aún no sabemos qué es ser mexicano. Y al margen del eterno retorno y esta teoría, yo parto lejos de cosmos y cosmogonías que verdaderamente tenemos que entender que nuestros orígenes o la tradición no tiene por qué estar peleada con la modernidad. Pero también decir que tampoco lo moderno implica que tengas que rechazar parte de tu Y tumbar historia, todo lo que hay tumbarla. para volver a Y aquí construir. es un llamado que creo que vale la pena que hagamos. Únicamente podemos defender lo que conocemos y solamente conocemos lo que amamos. Entonces, si nosotros no amamos verdaderamente nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, si entendemos a nuestros personajes, en la historia hay un grave conflicto. Y ahorita parecería que la historiografía ya está cambiando esa visión. Anteriormente, un personaje era bueno o negro, blanco o negro, santo o demonio. Como que si el hombre Siempre nada la más se pudiera dualidad. polarizar en eso. Sí. Exactamente. Y creo que el hombre perfectamente abarcamos en un solo día todas las escalas de colores. Exactamente. Entonces, creo Ahorita que... te vemos de buenas, pero que te ven a las 6 de la mañana. A ver. Bueno, más que no. No, pero es cierto. Entonces, creo que tenemos que entender esa lógica de lo que ocurre. Sí, claro. El ser mexicano nos seguimos preguntando. Clavijero. El mismo clavijero hace lo que podríamos considerar el primer ensayo del proto mexicano. A su vez, Octavio Paz también nos deja unas palabras deliciosas para tratar de entenderlo. Y don Victoriano Salado Álvarez contribuye a ese momento histórico. Si me lo permites, yo únicamente cerraría, vamos revalorando nuestros grandes personajes. Claro. Vamos haciendo los propios y nos vamos a dar cuenta que siguen teniendo la vigencia. Eso es un clásico. El clásico es aquel libro que se escribió hace chorrocientos años Y y que que sigue nos siendo sigue igual. diciendo grandes verdades. Por eso nos seguimos divirtiendo con el Quijote. El grave error fue el primero que se le ocurrió ver al Quijote como un libro serio. Ese fue Sí, el grave ¿verdad? error. Exacto. Ese es el grave error. Por eso la gente le tiene miedo. Es un libro divertido. Y qué buena reflexión haces, que hay que conocer a los personajes jaliscienses y que no sean nada más calles y que las transitemos y que, pues Victoriano Salado. Y ahí mal donde está escritas, lo peor. Y mal escritas, exactamente. Y que les surge ese interés y esa curiosidad a todas las personas que transitan las ciudades. Y si hay un nombre que no lo saben, pues hay que buscarlo y hay que buscar un poquito más de su obra, quién fue, Claro. dónde nació y qué contribuyó para tener este nombre en su calle. Al rato vamos a ver tu nombre ahí en una avenida y vamos a decir, ay, la Samuel Gómez Luna. ok. Mira, muchas gracias. Si no alcanzo la gloria, yo sí me conformo con una glorieta. No, eso sí. Con un Samuelito Minervo. Entonces tendremos que ir a Teocaltiche, ¿no? Claro Y que además, sí. además motivados por conocer el municipio donde nació este personaje, ¿qué más podemos encontrar en este municipio? Bueno, Cristo, antes de cerrar con Victoriano Salado Álvarez, si me permites, quisiera Sí, por darles a favor. conocer el programa que tenemos preparado para honrar a la memoria de don Victoriano. Invítanos fecha y todo hora. y El lugar. 28 de septiembre empezamos a las 8 de la noche con la inauguración de los festejos en el kiosco municipal. Y a partir también de esa fecha, a las 11 de la mañana, hacemos la inauguración en la biblioteca municipal con la exhibición de la vida y obra, que también doña Jacinta, bisnieta de don Victoriano, nos va a hacer favor de enriquecer el acervo que tiene actualmente la biblioteca con objetos personales y algunos otros escritos que no tiene ahorita la biblioteca. Estarán exhibidos del 28 al 30 de septiembre. Y bueno, también a esto se suma el esfuerzo del municipio por que las escuelas, porque la niñez
los jóvenes conozcan los personajes jaliscienses, como tú lo decías, a través de un concurso de oratoria para los niños de primaria y de un concurso de ensayo de la vida y obra de Victoriano Salado Álvarez para los alumnos de secundaria y de preparatoria. Y para los más chiquitos tenemos un... Creo que hay para todos los Sí, públicos, ¿eh? hay un ejército de cuentacuentos con los niños del servicio que nos ayudan en Casa de la Cultura, yendo a los preescolares a contarles cuentos para hacer una exhibición de cómo los niños perciben a Victoriano Salado Álvarez, cómo perciben su vida, cómo Eso es perciben muy su obra. importante. A través de dibujo, que es lo que mejor hacen los niños de preescolar. Y el 30, cerramos con broche de oro con la presentación del coro de Chapala, que nos da Torres, vistas. cantos de Chapala, Sí. buenísimo. Allá, esperamos tenerte por allá. Ah, por ahí voy a estar. Y además, pues, a visitar las haciendas. Tienen, bueno, el templo del Santuario de Jesús del siglo XVIII, la parroquia de La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el templo de San José, el templo de la Merced, que es uno de, pues de hecho es el más antiguo que tenemos ahí, el ex hospital de indios, hoy conocido como Casa de la Cultura Victoriano Salado Álvarez, la Casa Pinta, que yo creo Casa que ya, Pinta, claro. el Centro Cultural González Hermosillo, que es su nombre real. Y bueno, yo aprovecharía Aproveche, Regina. para de una buena vez dejar la invitación en esta mesa para nuestras festividades. Nosotros celebramos a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, en noviembre. El 11 de noviembre es su fecha. Se hace un oncenario precioso, con las danzas, las peregrinaciones, los juegos pirotécnicos. O sea, es algo bonito, es algo hermoso, muy, muy provinciano. Ahora en la actual administración le hemos dado un poquito el giro de modernidad, vamos. No está peleado, no está Sí, peleado la tradición. se ha implementado dentro de las festividades. Bueno, ya se tenía el Teatro del Pueblo, ¿verdad? Todo el programa de cultural, el foro cultural y todo eso. Pero en esta administración hemos estado llevando grupos artísticos que si no son los del momento, sí son, ahora sí que como decían por ahí en un programa, viejitos pero bonitos. Pero algún lugar donde podamos encontrar toda, digamos, en la página web del ayuntamiento, de la Casa de la Cultura, WhatsApp, digamos que se nos acaba el tiempo y los premiados que ya están esperando. Ok. Primer ganador, doctora, por favor, va a ser, ¿qué le damos? El Valero, Arturo González. Arturo González. El segundo WhatsApp, que va a ser el tortillerito, para que haga unos taquitos bien ricos. José Vargas Mendoza. José Vargas Mendoza y el portaencendedor, regidora. Luis Octavio Hernández. Luis Octavio Hernández. Recuerden recogerlo en Reforma 425 en la Dirección de Desarrollo Municipal. Ya tenemos elevador. Ah, bendito Dios. Ya tenemos elevador, porque bendito sea Dios, que ya se me están poniendo las piernas muy fuertes de tanta escalera. Apenas vamos a subir, No. ¿verdad? Apenas vamos a hacer el esfuerzo, pero bueno, ya hay elevador, qué bueno. Ahí con nuestro compañero Raúl Echazarreta a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Recuerden que, bueno, estos no se echan a perder, no lo podemos comer, pues ahí los vamos a esperar. Traten de ir lo más pronto posible y recuerden ir a conocer Tecaltiche. Tecaltiche. Y pues ahorita que vienen las fiestas patrias, pues también es una claro, muy buena excusa, claro. ¿no? Para ir para allá. Claro que De sí, verdad les claro quiero que sí. agradecer a todos ustedes, doctor. Muchísimas gracias, Al contrario, Samuel. muchas Muchas gracias por la Un invitación. deleite los dos, Sí. de verdad, y gracias por Gracias. subir este rating. No, para eso estamos, no te preocupes, amigo. Cuando gustes me invitas al tuyo. con todo gusto, Para echar el avión para abajo. Equilibrar un cosmos. Hetza, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por favor, regidora, de verdad, Fue un muchísimas placer. gracias Fue un por estar placer. aquí con Fue nosotros. un placer estar Nos con vemos la usted. próxima semana. Elías Nandino desde Cocula. Muchísimas gracias. Diálogos con la vemos. comunidad artística.